Tecleado conoceremos la estrategia internacional llamada Fondo Verde. Yo soy Laura García y les invito a que se queden con nosotros. El mundo moderno, tal y como lo concebimos hoy en día, logró construirse gracias al aprovechamiento y rentabilidad de los hidrocarburos. Entre los productos que derivan de tal recurso, el petróleo es, sin lugar a dudas, el más emblemático. En el transcurso de un siglo, la humanidad logró un desarrollo tecnológico sin precedentes, a la par de la exploración del micro y macrocosmos. El pie del hombre pisó la luna, pero también colocó la bota sobre un tesoro invaluable, el equilibrio ecológico del planeta. Pero todo tiene un costo. En el caso de la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables, la factura es la alteración de los ciclos de los gases que forman nuestra atmósfera. Fundamentalmente porque se traduce en dos causas, en dos resultados. Una es el aumento gradual de temperatura y otra es la depresión de la capa de ozono. Nos estamos quitando el efecto protector que tenemos. Lo que pasa es que ahora estamos produciendo una enorme cantidad de esos gases de invernadero que antes estaban en equilibrio, antes de la actividad industrial humana. Nuestro planeta pues tiene un sistema climático, recibimos energía del sol, el planeta pierde energía mandando emisiones al espacio, etc. Pero la preocupación es que estamos afectando ese balance térmico de nuestro planeta con actividades de la sociedad. La explotación desmedida de los recursos no renovables, como los hidrocarburos, ha provocado el agotamiento de los yacimientos de donde son extraídos. ¿Qué hacer con las fuentes de energía? Si se nos está acabando el petróleo, si Cantarell ya está muy bajito, ¿qué vamos a hacer? Es un recurso limitado, no es lo que llamamos un recurso sostenible, o sea que vamos a tener indefinidamente como la energía solar. Ya vimos en México cómo la producción ya empezó a disminuir, pues hay el potencial de encontrar nuevos pozos petroleros, nuevas fuentes de gas. Los esfuerzos internacionales para dar solución a la generación excesiva de gases como el dióxido de carbono no han logrado frenar la producción industrial de las principales naciones contaminantes, como Estados Unidos. A su vez, los países en desarrollo tienen anclado su crecimiento económico en la emisión excesiva del dióxido de carbono. No importa dónde se emitan, por eso que este problema es claramente global, y es por esto que pues para resolverlo se necesita la participación pues de la mayoría de los países que tenemos, sobre todo pues los que tienen economías avanzadas son los que han causado el problema, pero sin duda alguna también los países como economías emergentes, China, India, Brasil, México, porque pues en un futuro ya no muy lejano estos países van a tener emisiones todavía más importantes que los países industrializados. En primer lugar, los problemas que está ocasionando y que va a ocasionar el cambio climático son fundamentalmente causados por los países ricos. Y los efectos negativos de este cambio climático lo van a sufrir sobre todo los países pobres. Mientras algunas naciones como China y Estados Unidos postergan las medidas inmediatas al problema, las repercusiones son cada vez mayores. En el 2003 se murieron 40.000 gentes en Europa, cerca de 20.000 en Francia nada más, por olas de calor tremendas que fundamentalmente los niños y los ancianos no soportaron. Hubo un reporte de Nicholas Stern, hecho para el gobierno de Gran Bretaña, que calculó los costos económicos del cambio climático y que él hacía el cálculo de que para realmente producir un cambio importante había que invertir como el 2% del Producto Bruto Mundial, que es una enorme cantidad de dinero. Pero si no hacemos nada, en unos 10 o 15 años iba a ser el 20% del Producto Interno Bruto. Es una quinta parte del Producto Bruto Mundial. Esto es gigantesco. El calentamiento global, el exceso de precipitaciones pluviales, las sequías o la propagación de enfermedades infecciosas presenta un panorama nada agradable que no permite una actitud pasiva.
Más bien todo lo contrario. Hasta ahora existe un consenso internacional que defiende que solo mediante la suma de esfuerzos será posible mitigar el problema que vivimos en el planeta. ¿Por qué usted y yo tenemos que interesarnos en el cambio climático? Cuando vemos los informes políticos formales, pues se habla de la mitigación del efecto del metano, las energías renovables, la reforestación, pero todo esto lo vemos como algo que es ajeno a nosotros, a nuestra vida, algo en lo que nosotros no tenemos una participación directa, pero yo creo que todos tenemos que irnos involucrando. Los políticos, los académicos, los tecnólogos, los profesores universitarios, los estudiantes. El Gobierno de México se ha sumado al esfuerzo por reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Con este objetivo, diseñó la estrategia que conocemos como Fondo Verde. Que esta propuesta de Fondo Verde puede ser un acuerdo muy valioso para la comunidad internacional que nos permita otra vez dar un primer paso en la ruta correcta, que no solo permita financiar la lucha contra el cambio climático, sino que además coloque los incentivos económicos correctos para poder estimular a los pueblos y a las empresas a ahorrar energía y a evitar emisiones de carbono. El Fondo Verde es un fondo que propuso México como país que se formara con contribuciones de todos los países desarrollados y países en desarrollo, pero este fondo internacional es el que se usaría precisamente para facilitar esta transición a una economía con bajas emisiones de carbono o bajas emisiones de los gases que contaminan. Esto, quiero insistir, es un compromiso en el que México yo creo que ha sido ejemplar, y no lo digo simplemente por alabar una iniciativa más, sino porque se había venido hablando mucho del cambio climático y había muy poco en el ambiente internacional sobre medidas concretas que se pueden hacer hoy para empezar a mitigar, empezar a remediar este problema. Y se creó el Fondo Verde que creó el presidente Calderón. Me parece que esta idea llevada a cabo y aceptada pueda sentar las bases para ir desarrollando estas ideas básicamente que tienen que ver con, por un lado, con la reducción de la emisión de gases de invernadero, por otro lado, con la expansión de sistemas ecológicos que capten esos gases de invernadero y de algunas otras medidas de amortiguamiento, de amelioración del problema. Es otra iniciativa muy positiva de parte del presidente Calderón de llevar a Copenhague, bueno, ya lo ha expresado en varias reuniones internacionales, consiste en que haya un fondo que es para ayudar a los países menos desarrollados a realizar las acciones que se requieren para hacer frente al cambio climático. Ante la emisión y concentración excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera, se ha suscitado una gran controversia sobre los países que son responsables de este fenómeno. Una tendencia inmediata que asumen algunas naciones es la búsqueda expiatoria de los culpables del problema. Esto poco ayuda para hacer frente al asunto del calentamiento global, pues literalmente todas las naciones están comprometidas. Porque países en desarrollo pues muy grandes como China y la India, etcétera, pues sí, apuntaban que los países desarrollados eran los que habían contaminado y que nada más cambiarían en la medida en que recibieran fondos. China, que prácticamente hasta un poquito más, ya rebasó las emisiones de gas de efecto invernadero con más de 6.000 millones de toneladas, ambos, China y Estados Unidos, junto con India, bueno, pues ya son prácticamente con ellos ya es la 40% por lo menos de las emisiones. China, que no adquirió ningún compromiso, pues siguió en ascenso hasta, como digo, hasta ahora igualar o superar las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en general que Estados Unidos. Fondo Verde es una estrategia de apoyo que compromete al conjunto de las naciones en acciones económicas y tecnológicas para mitigar las emisiones de dióxido de carbono. ¿En qué consiste el Fondo Verde? Consiste
en que todos los países, con excepción de los países que se conocen como los menos desarrollados o los más pobres del mundo, la mayoría de ellos ubicados en África, todos contribuimos a crear el fondo en base a una serie de variables. Las posibilidades de inversión dependen de la cantidad de dióxido de carbono que cada país emite o ha emitido. También se considera el Producto Interno Bruto de cada nación, es decir, su capacidad de pago. Aquí tiene que manejarse de tal manera que haya ciertas garantías de que esa transferencia de fondos sí tengan como consecuencia disminuir las emisiones. Entonces, si hay un mecanismo a través de un fondo verde, por ejemplo, sería una manera eficiente de hacerlo. Entonces, por lo menos va a ser un incentivo para llegar a una solución positiva. Si se adopta esto y otras ideas generales que tienen que ver con estímulos a servicios ecosistémicos, servicios ambientales, los bonos de carbono, etcétera, pero lo que vamos a hacer es impulsar muchas medidas. No hay una sola medida para resolver este problema, son muchas y se tienen que tomar todas simultáneamente para poder realmente reducir el tamaño del problema. Debemos entender el Fondo Verde como una estrategia que plantea la posibilidad de retiro económico. La obtención de recursos será prioritaria para los países menos contaminantes y los que están en vías de desarrollo. Los montos deberán destinarse exclusivamente para acciones a favor del planeta, es decir, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y, en consecuencia, la mitigación del cambio climático y el calentamiento global. Esto último se vislumbra como un detonante de discusión internacional. Tiene que haber, pues, un acuerdo en principio de que los países desarrollados todos se van a comprometer a limitar sus emisiones, de que va a haber una transferencia de fondos y de que esa transferencia de fondos tiene que estar bien controlada. Les preocupa a los países desarrollados que esto no se convierta nada más en ayuda a los países pobres. Con esta estrategia internacional se espera un acopio de 10.000 millones de dólares, mismos que estarán destinados, entre otros factores, para el desarrollo tecnológico de energías renovables. Y por eso en México pues tenemos que desarrollar un plan detallado de qué camino vamos a seguir con esa meta de que las emisiones pues se reduzcan muy drásticamente en el futuro, ¿no? Usando temporalmente combustibles fósiles, pero ya con la idea de empezar a usar otras fuentes de energía. Estamos a punto de concluir un libro en donde hacemos una revisión de todas las energías alternativas, la energía nuclear, y algo hay que ver en ese sentido. Es una energía más limpia, es una energía más efectiva, es una energía que se puede utilizar como una alternativa relativamente rápida para aliviar la deficiencia de petróleo. Afortunadamente, ya empezamos a hacer algunas cosas de estas. El parque eólico en Tehuantepec es un primer paso. Entonces México se propone utilizar para la producción de energía eléctrica un 26% de fuentes alternas de energía, la que usted menciona, la solar, la eólica, la biomasa. Fundamentalmente, México tiene enormes perspectivas de producción eólica en el istmo de Tehuantepec, en Zacatecas, en Baja California, en el estado de Hidalgo. El Fondo Verde favorecerá el desarrollo y aplicación tecnológica de las llamadas energías renovables. Para los expertos, su puesta en marcha es impostergable. Necesitamos actuar ya y realmente la sociedad sí tiene los medios para resolver el problema a través de lo que llamamos mitigación, reduciendo emisiones, usando combustibles fósiles mucho más eficientemente de lo que lo hacemos y además empezando a usar otras energías renovables. La transición de la energía procedente de los hidrocarburos a las energías renovables considera el mejor aprovechamiento de los recursos. Es posible continuar usando combustibles fósiles en el extremo si en lugar de emitir el producto pues, de la quema de estos combustibles, dióxido de carbono, si se captura y se almacena. Pues hay ya proyectos en marcha, tenemos uno en México que queremos hacerlo,
precisamente para demostrar esta posibilidad. Países que están ahora en vías muy claras de expansión industrial, China y la India, particularmente China, lo está haciendo ya con una visión de hasta donde sea posible evitar repetir los mismos errores. Tienen ahorita, por ejemplo, requerimientos de emisiones vehiculares mucho mejores que las que tienen los Estados Unidos. La señalada transición de los hidrocarburos a las energías renovables y no contaminantes contempla el aprovechamiento de fuentes solares, geotérmicas y eólicas, entre otras. La energía solar, a mí me da risa, es que este es un país con una insolación enorme. Pues ahora que el gobierno ha estimulado para tener viviendas y desarrollos habitacionales que ya incorporen estos sistemas, por ejemplo, de colectores solares, y también debiéramos irnos moviendo hacia fuentes fotovoltaicas de producción de electricidad. Bueno, hay un campo enorme en este sentido. Habría que irse por el desarrollo de energías verdes, es decir, no contaminantes, y de industrias verdes, no contaminantes. Ese va a ser el futuro. La energía eólica, ya se han desarrollado las turbinas y el mecanismo para generar electricidad a tal grado que ya es competitiva. El costo ya es comparable, quizá todavía un poco mayor al de los combustibles fósiles, y es lo que necesita la sociedad para realmente empezar a sustituir sus formas de energía. Por supuesto, la transición de hidrocarburos a energías renovables considera el impacto que este desarrollo tecnológico tendrá en nuestra vida cotidiana. Deberíamos ya de empezar, y lo estamos haciendo, con aquellas medidas que ya son redituables, como usar energía más eficientemente. En el sector transporte, en el sector vivienda, si hacemos casas que consuman menos energía porque estén mejor aisladas, mejor diseñadas. En términos generales, yo creo que esto sería lo importante de explicarle al público, que esto es un tema que nos toca a nosotros, que nos toca a nuestros hijos, que nos toca a nuestros nietos y que va a tener implicaciones tan claras como en el momento de aquellos que pueden comprar un automóvil. ¿Por qué deben de comprar un automóvil híbrido y no un automóvil común y corriente? ¿Por qué usted y yo, cuando tenemos la oportunidad de caminar, no empleamos mejor el caminar o el transporte público o la bicicleta? Si se pudiera, nada de esto podemos hacer en el DF, pero se puede hacer en muchas otras ciudades, en muchas otras regiones de nuestro país. Tiene que ser el uso de fuentes alternativas de energía, renovables, reducciones urbanas de transporte, usar mucho más transportes públicos, colectivos, adecuados, confiables, atractivos, hacer cambios en los patrones de consumo de energía doméstica, aumentar la eficiencia de la producción. La generación de una tecnología para el aprovechamiento de energías renovables va de la mano con programas decididos y bien instrumentados para la reforestación de áreas erosionadas. No debemos olvidar que se ha alterado un ciclo donde todos los elementos de la naturaleza son importantes y prioritarios. Justo los árboles son el principal medio para captar ese excedente de dióxido de carbono que tanto nos preocupa. Son muchas medidas, la conservación de los sistemas ecológicos, el evitar la deforestación, el tener programas de reforestación y de plantaciones donde ya no hay nada, y han sido zonas dañadas y denudadas, empezar a hacer programas ahí con mucho cuidado para asegurar que el trabajo que se hace de reforestación sea realmente efectivo. Sí, son muchas de estas medidas que hay que tomar, casi todas requieren de gente, requieren de fuerza de trabajo, eso significa empleos. La iniciativa Fondo Verde se somete a discusión en la reunión de Copenhague, Dinamarca, donde a su vez se presenta la Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático. Debemos destacar que nuestro país se ha comprometido a reducir sus emisiones de carbono a 50 millones de toneladas por año a partir de 2012. Con esta postura de política ambiental, nuestro país se ubica entre las naciones que apuestan por la mitigación de un problema cuya afectación, de no dar ya los primeros pasos, será mayor para las futuras generaciones.
Nuestra generación tiene una responsabilidad muy clara para generaciones futuras y no lo podemos resolver dentro de cada país. No podemos en México decir nosotros nos vamos a encargar de que a nuestros hijos y a nuestros nietos les vaya bien, vamos a hacer esto y lo otro. No, si en México queremos ciertas garantías para nuestras generaciones futuras, tenemos que ingeniárnoslas para que todo el planeta tenga la misma mentalidad. Tan sencillo como tener una vida mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Una vida sin menos problema, una vida con menos contaminación, una vida con menos problemas sociales. Está en las manos de nosotros, de esta generación, de ninguna otra, poder hacerlo. Es un cambio de la actitud de la gente, es un percibir que estamos ante el problema más serio que la especie humana ha tenido en su muy corta presencia en este planeta y que tenemos que asumir si queremos dejarle a las generaciones futuras realmente una vida digna. Hay más de 800 millones de gente con hambre en el mundo, fundamentalmente en África. Entonces, es un deber participar en este Fondo Verde para ayudar al desarrollo de todos los países y, consecuentemente, evitar el desastre mundial, porque si no paramos nuestro crecimiento, y no lo vamos a parar, necesitamos dar de comer a nuestra gente y vivir mejor. Amigos, la iniciativa que el Gobierno de México ha sometido a consenso internacional para reducir las emisiones de carbono nos demuestra que todas nuestras acciones importan para el bienestar del mundo donde vivimos. Queremos conocer tu opinión acerca de este especial de Fondo Verde que te hemos estado presentando. Apunta a la dirección que aparece en pantalla y envíanos cualquier tipo de comentario o sugerencia. Recuerda que este espacio está hecho a tu medida, a la medida de todos los que habitamos en este planeta. Hasta pronto.